Si hablamos de UNI puede que diga muy poco, si hablamos de Red Internacional Sindical, ahí ya estamos diciendo que es el nombre de esta red, que agrupa unos 900 sindicatos, si mal no tengo visto, y cerca de 20 millones de trabajadores. Un argentino, Rubén Cortina, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, hoy preside a nivel global la UNI. ¿Cómo te va, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto la visita, Muchas gracias. Hacia el estudio. Gracias. Bueno, contanos en líneas generales y muy rápido, ¿cómo es que se formó la UNI, cómo se sostiene y cuáles son los objetivos generales que se tiene desde ahí? La UNI nace en el año 2000, es la consecuencia de la fusión de 4 organizaciones sindicales internacionales preexistentes, la Internacional de los Gráficos, la Internacional de la Federación Internacional de Empleados y Técnicos, la Internacional de las Comunicaciones y la Internacional de Medios. Las 4, que son actividades básicamente centralizadas por la actividad de la economía de servicios, en un proceso que ya se venía dando y que se profundiza a partir de la UNI, de fusión sindical internacional, crean la UNI, fusionándose las 4, estas que te acabo de nombrar, y creando precisamente la UNI. Es una organización sindical internacional con 20 millones de afiliados, tiene su sede en una localidad cercana a 20 minutos de Ginebra, la ciudad de Nyon, y está presente en las 4 regiones, en el Asia-Pacífico, África, Europa y América, y se sostiene sobre la base de los aportes de los sindicatos, la cuota de los sindicatos afiliados, y bueno, realiza la actividad sindical de cualquier organización sindical, obviamente en el escenario internacional. Cuando uno mira y está en el país propio, dice, bueno, una organización sindical, acá en la Argentina vamos a decir, bueno, los sindicatos, Argentina, siempre uno se cree que qué sé yo, es como que si exportáramos un modelo, pero no, en definitiva es una cosa que viene ya dada, una organización... Es una organización que representa sindicatos ya preconstituidos, por lo tanto te imaginarás que si son 900 sindicatos en 100 y pico de países, allí las representaciones tienen que ver con la realidad de los modelos de cada uno de esos países y de cada una de esas organizaciones. Hay representaciones y sindicales que provienen de países en donde predomina el sindicato de empresa. Hay organizaciones sindicales en donde la tradición es más de rama, de sector. Es decir, hay de todo. Es un conglomerado, comprenderás, es un conglomerado sindical al mismo tiempo interesante y complejo por su propia estructura, multisectorial. Es decir, hay una cantidad importante. La UNI representa sindicatos de comercio, bancarios, telecomunicaciones, vigilancia, seguridad, mantenimiento de edificios, prensa, medios, gráficos, postales, logística. Es decir, es un sindicato que representa la economía de servicios, que es la economía, diría yo, casi predominante dentro del actual sistema de la globalización. De alguna manera esto quiere decir que no te ha sido tan fácil como argentino llegar a presidir, ¿no?, la organización, porque bueno, hay muchos, estos sindicatos vienen representando distintas regiones del mundo, con distintos estados de poder. Sí, yo creo que hubo 2 elementos. Un primer elemento fue la impronta latinoamericana de crecimiento sindical y de desarrollo sindical que operó hasta el 2015 aproximadamente en la región, 2015, 2014, 2016, en el caso de Argentina 2015. Un gran crecimiento a partir de la crisis del 2001, de los movimientos sindicales de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, por un lado, y la presencia nuestra como ejerciendo la presidencia de UNIAmérica, en América, que la verdad que la organización le impuso a la región una dinámica y un desarrollo que permitió desarrollar, valga la redundancia, los movimientos sindicales en países que denominamos otros países focos, que tenían sus movimientos sindicales muy dañados o con bajas tasas de sindicalización o negociación colectiva, como el caso Perú, el caso Colombia, el caso Paraguay, el caso Chile inclusive. Y durante esos años de nuestra presidencia pudimos levantar bastante la actividad sindical en estos países. Obviamente la actividad fundamental es de los locales, pero la UNI aportó recursos, aportó capacitación, aportamos mucha presencia para ayudar a estos sindicalismos que estaban en una situación de mayor debilidad que el Cono Sur. Digamos, Brasil, Uruguay y Argentina tenían un mayor desarrollo, siempre tuvieron un mayor desarrollo sindical. Si bien no recuerdo, Anne Selin, la anterior presidenta, cuando deja el cargo, dice, dejo este cargo el año pasado, creo que en junio del año pasado, del 2018,
dice, dejo este cargo en buenas manos y en manos de una persona capaz. Independientemente de tus condiciones dichas por la anterior presidenta a nivel global de la UNI, ¿te ha ayudado el hecho de pertenecer al movimiento sindical argentino? ¿Te ha dotado de algún elemento distintivo, de alguna herramienta como para poder llegar a ese lugar? Enormemente. ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son? Sí. El movimiento sindical argentino es un movimiento sindical. Todos los movimientos sindicales tienen su especificidad. El movimiento sindical argentino tiene en primer lugar, tiene una gran tradición. Es un sindicalismo con una gran, tanto en la etapa pre-peronista como a posteriori del gobierno del general Perón en la década del 40, mayor todavía. En primer lugar, es decir, hay una lectura política de las relaciones laborales y del mundo del trabajo a partir de la pertenencia de la CGT y de los sindicatos argentinos al peronismo. Por otra parte, es un movimiento sindical que ha logrado inteligentemente hacerse de recursos, que hoy en día es un elemento fundamental. No hay un movimiento sindical fuerte si no tiene recursos para movilizar a sus bases, para llevar adelante negociación colectiva y estar presente en los lugares donde se definen las políticas. Y en tercer lugar, un modelo sindical que prioriza el sindicalismo de rama y de sector por sobre el sindicalismo de empresa, en contra de la atomización sindical, y esto ha posibilitado generar unas 70, 80 grandes federaciones sectoriales con una gran fortaleza, una gran presencia y una gran densidad de negociación colectiva, incluso en momentos políticos en donde la negociación colectiva no ha sido precisamente la señal de identidad de esos procesos, ¿no? Claro. En un mundo que parece aquietar su intercambio comercial, que parece tender al cero, digamos, en la producción, que parece en la valorización financiera desarrollar lo único que puede desarrollar económicamente, y que parece que en la producción no. En ese mundo, ¿cuánto al trabajador argentino, para decirlo, ¿no? En ese mundo, ¿cuánto le sirve o cómo está el trabajador argentino o cuánto lo protege su sistema sindical con respecto a otros sistemas sindicales que hay en otros países del mundo? No sé si se entiende. Sí, te entiendo perfectamente. Sí, el movimiento sindical argentino, uno de los factores fundamentales de su impacto es la protección de los trabajadores a través del sistema legal y convencional. Yo te diría que es casi único, comparable tal vez con algunos de los modelos del sindicalismo escandinavo, del norte de Europa. Y por lo tanto es un sindicalismo que ha logrado emparentarse en una acción sindical y política con el Estado, en el sentido de impulsar en el Estado, que el Estado tenga una participación activa en el sistema y en el mantenimiento de las relaciones laborales, con un Ministerio de Trabajo y una Administración del Trabajo activa, ¿no es cierto? Una presencia del Ministerio de Trabajo arbitrando y conciliando intereses con los sectores empresarios y los sectores laborales. Una práctica de diálogo social de casi 70, 80 años, que no es poca cosa, en algunos momentos más, en otros momentos menos, pero en general con un buen nivel de diálogo social. Todas herramientas de las cuales muchas veces se habla mucho, pero que no están presentes en todos lados. Entonces eso ha determinado un grado de protección que a veces incluso hasta podría decir o expresar la no necesidad de pertenecer al movimiento sindical internacional, porque el movimiento sindical internacional lo fundamental es su solidaridad. Pero no es así, porque en la globalización hace falta pertenecer a una entidad que represente intereses internacionales y globales del movimiento sindical. Y no solo para que el día de mañana, si estamos en dificultades, recibir la solidaridad, sino al mismo tiempo para dar nosotros la solidaridad que estamos en condiciones de dar. Nosotros somos un movimiento sindical poderoso que tenemos una herramienta importante en la solidaridad internacional, y nos permite ayudar a países que están en situaciones de densidad sindical o densidad de negociación colectiva de niveles bajos. Entonces hay una necesidad de pertenencia. Y por otra parte, estamos en un mundo globalizado, las empresas se globalizan, las redes empresariales se globalizan, los sistemas de provisión y suministro se globalizan, se fragmentan. Entonces a veces con la localía sindical no alcanza. Es decir, hace falta que el sindicato local salte a un nivel superior, regional, subregional o global, para tener una presencia que le permita no solamente traccionar con su actividad local, sino utilizar la actividad internacional como complemento de esa acción sindical nacional, ¿no? Está bárbaro. Independientemente o más allá de la solidaridad a la que haces referencia, se me ocurren dos variables. La de los desafíos, la variable de los desafíos y la variable de los peligros. La UNI, en cuanto a los desafíos,
que puede llegar a presentar, digamos, frente a este mundo globalizado, en donde la revolución de la tecnología, la aparición de la inteligencia artificial, piensa cuáles pueden ser esos desafíos, cuáles son esas instancias que van más allá del mero hecho de estar solidarizado, digamos, con los trabajadores y decir, bueno, no, miren, el modelo de producción del mundo tiende hacia este lugar por la revolución tecnológica, por lo que sea, y nosotros proponemos tal cosa. La UNI es uno de los sindicatos mundiales que más se ha preocupado desde el advenimiento de esta famosa frase, el futuro del trabajo, ¿no? Bien. Digamos, desde que aparece ese concepto allá hace unos 4 años atrás en Davos, en enero, en los eneros que siempre se reúnen los empresarios y los grupos de poder, cuando aparece esta palabrita en la UNI se encienden las luces amarillas. ¿Por qué? Y primero porque la UNI representa a la economía de servicios. O sea, nosotros representamos a los trabajadores de la economía de servicios, que es donde más va a impactar esa tecnología, es donde más se está impactando ese cambio tecnológico. Entonces se enciende esa lucecita y nos permite, como organización sindical internacional, empezar a organizarnos y a tratar de convencer a nuestras afiliadas de la necesidad de preocuparse por el tema. Después, lógicamente, quedarán las experiencias nacionales, de acuerdo al impacto tecnológico en cada región, en cada sector, pero desde la UNI preparamos incluso un site de la página que se llama El Futuro del Trabajo, en donde nosotros nos metemos con los temas de inteligencia artificial, comercio electrónico, gig economy, todos estos temas que tienen que ver con la incorporación de tecnología al proceso de trabajo y de las relaciones del trabajo, y somos de los sindicatos que más nos hemos preocupado, a tal punto, para darte un solo ejemplo, que nuestro anterior secretario general, Philip Jennings, integró la Comisión de Futuro del Trabajo de la OIT, que preparó el documento del centenario sobre el futuro del trabajo. Es el único sindicalista que la integró. Nuestra intención con esta cuestión es dar el debate de que hay que apropiarse de la cuestión tecnológica, que no hay que tenerle miedo, y que hay que desarrollar la acción y la actividad sindical que está acostumbrado a desarrollar el movimiento sindical, como lo hizo frente a todas las revoluciones tecnológicas. Obviamente teniendo en cuenta las características particulares que tiene esta revolución tecnológica, pero hay que hacerle frente no negándola, sino yendo a buscar los nichos en los que esa revolución tecnológica impacta negativamente sobre el trabajo y el trabajador. Por el otro lado, las empresas, digamos, que se apropian primero que nada, antes que nosotros, de los trabajadores, digamos, de esta revolución tecnológica, ofrecen estos peligros de los que hablábamos recién. Los peligros. La precarización laboral, las reformas laborales de las que tanto se habla, bueno, en la Argentina, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde hay que ir, nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que hacer visible el trabajador tecnológico, que lo que hace la economía digital es ocultar, invisibilizar la presencia del trabajador en estas nuevas empresas y en estos nuevos grupos tecnológicos que operan y han empezado a operar en los mercados tanto globales como nacionales, ¿no? ¿Qué rol le cabe a la UNI o qué rol le cabría a los trabajadores en esta guerra? Porque en definitiva el concepto de guerra lo tenemos todos asociados, bueno, a los disparos, a los tanques de guerra, pero esta guerra comercial que existe está desatada a nivel global entre Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, China, tal vez Rusia, participando, digamos, como tercer actor de esto. ¿Qué sugerencia o qué políticas tienen pensado o están desarrollando para enfrentar esta situación? No, nosotros lo que no queremos es que la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos lleve a las situaciones a las que estamos arribando en América Latina. En definitiva, la guerra comercial entre China y Estados Unidos es una guerra por mercados y es una guerra por ver quién se queda definitivamente con la inteligencia artificial. Esta es la realidad, no hay otra realidad. La pelea es por la inteligencia artificial. En ese sentido, el comercio se ha convertido en un instrumento, pero al mismo tiempo, desde la crisis del 2008, hay una retracción del comercio internacional. Claro. O sea, el comercio internacional está retraído. Al estar retraído, la búsqueda de mercado y la búsqueda de comerciar se torna cada vez más importante. Entonces, gran parte de algunas cuestiones que están sucediendo en América Latina, que desnudan lo que se dijo tantas veces de los modelos chilenos o bolivianos, etcétera, etcétera, fundamentalmente el tema chileno, sí, bien digo, en el fondo también refleja un marasmo que se produce en la región, producto de esta inestabilidad mundial económica, de esta retracción del comercio internacional, de esta inestabilidad política que genera. Hay una pelea también por un nuevo multilateralismo. Estamos abandonando
lo que fue durante tantísimo tiempo este mundo unipolar que nos presentaba a Estados Unidos como el único hegemón dentro del sistema de relaciones internacionales, y aparece un sudeste asiático muy fuerte, un crecimiento de América Latina durante casi 10 o 12 años hasta el 2015, que también puso a América Latina en el tapete, un crecimiento de África que crece muchísimo pero que no desarrolla. Es decir, hay un nuevo mundo, está la cuestión, hay una nueva guerra fría de nuevo tipo. Perdón, el mismo Estados Unidos que ya dejó de ser un poco aquel Estados Unidos del consenso de Washington con el gobierno de Donald Trump. Absolutamente, porque Estados Unidos y Europa comprendieron y al final se dieron cuenta que la globalización neoliberal no le fue útil ni siquiera a ellos. A nosotros nos terminó hundiendo, pero a ellos los está hundiendo ahora. Es decir, cuando las empresas se van de Estados Unidos y cuando Europa, entre comillas, descubre de que quedarse en la Unión Europea tiene que compartir, se da cuenta que tiene problemas de soberanía, tiene problemas de empleo local, tiene una serie de problemas. Y lo que hace Trump básicamente es política proteccionista. Es decir, esto es lo que hace. No es como para que nosotros reivindiquemos a Trump, ni mucho menos. Pero esto es lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es que Trump rompe la idea, no la realidad, la idea de que sustenta el modelo global, que es la fragmentación de la cadena productiva. Es decir, que las empresas se vayan a producir a México, se vayan a producir a China. Entonces él dice, no, vuelvan acá, que nosotros tenemos que recuperar el empleo, tenemos que volver a que América sea lo que fue. Bueno, hay un poco de una actitud medio naif en todo eso, porque ya está desplegado el sistema y la matriz de la globalización en términos globales. Pero cuidado, en la coyuntura política, donde hay freno del desarrollo económico y del comercio, las empresas empiezan a invertir y a volver a Estados Unidos, y además Estados Unidos es una matriz de desarrollo tecnológico importante, ¿no? Entonces es un ajedrez muy complicado en el cual el movimiento sindical tiene que desenvolverse para tratar de defender los intereses de sus representados, ¿no? Dejamos de sobrevolar el mundo así, digamos, como si estuviéramos en una nave, en órbita. Y para terminar, y desde ya para agradecerte también la visita, Rubén, acá a los estudios de conclusión. Nos metemos en la tierra argentina, sale el polvito porque la nave estacionó. Y a una pregunta que es la que estuvo en boga durante todo el gobierno de Mauricio Macri y va a seguir dando vueltas durante el gobierno de Alberto Fernández, que es la de la reforma laboral. Sí. ¿Qué opinión tenés al respecto de la reforma laboral? Digamos, primero, cuando se habla de reforma laboral, nadie define qué es la reforma laboral, cómo debe ser, en qué términos, qué hay que reformar, qué no hay que reformar. ¿Qué es lo que pasa con eso? La reforma laboral es producto del mito de que la productividad argentina y la competitividad argentina depende fundamentalmente del costo laboral de las empresas, que tienen las empresas. Histórico, es un mito, porque ya se ha aprobado en Argentina con infinidad de reformas laborales, con creación de contratos por tiempo determinado, con toda una serie de mecanismos de reforma laboral para generar empleo, y lo que pasó fue que el desempleo se profundizó. De manera que no hay tal costo laboral. Esto es una cosa de propaganda, de merchandising de los sectores empresarios. Que no quiere decir que uno tenga que revisar y mirar qué es lo que están pasando con las relaciones laborales, en el sentido de lograr mayor empleo, sí, lógicamente, en el sentido de promocionar que los sectores a través de la negociación colectiva puedan articular adaptaciones a los sistemas productivos nuevos, a los sistemas de incorporación de tecnología a las empresas. Son dos cosas distintas. Ahora, culpar la existencia de altos niveles de desempleo en que el costo laboral es muy alto y por lo tanto hay que dejar de indemnizar a los trabajadores cuando se los despide, es una utopía que por otra parte no va a tener éxito, ni lo tuvo, ni lo va a tener estoy seguro, durante el gobierno de Fernández. Ahora, después se verá cada sector cómo funciona, qué es lo que pasa, cómo funciona la economía. La reforma laboral es una cosa muy general, que se utiliza políticamente, y que en el fondo encierra una problemática, que es que generalmente estas reformas laborales vienen sostenidas o regadas por el buen vino del antisindicalismo. Es decir, en el fondo, lo que terminan haciendo estas reformas laborales es debilitar al movimiento sindical. Está claro. Rubén, te agradecemos mucho la visita de nuevo. Al contrario, gracias por la invitación.